explicar algo un poco más aplicable a todo el mundo, que no poner unos cuantos vídeos de Slalom, a pesar de que es lo que me gustaría explicar cómo se hace. Entonces he intentado coger de lo que estamos haciendo con datos en Slalom, pues una pequeña parte. Os voy a explicar también cómo lo hacemos en global, pero una pequeña parte que es sobre todo dedicada a cuantificación de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, primero, ¿por qué la importancia de los datos? O yo, ¿por qué tengo ese sesgo? Luego hablaré más de sesgo, pero bueno, sí es verdad que yo le doy mucha importancia y eso que al menos en mi modalidad no se le da tanta, tal vez por la naturaleza compleja que tiene de tantas cosas que interactúan a la vez. Yo creo, con el tiempo he llegado a pensar que nuestra modalidad es mucho más situacional, no es tan técnica, digamos, como el sprint. No cuenta tanto los factores biomecánicos de cómo se hacen las cosas, sino del resultado obtenido al final. Y la prueba es que un remonte a final de circuito puede ser hecho de circular de exterior o interior y ganar la prueba igual. Entonces, bueno, tiene importancia porque, por ejemplo, los españoles somos muy técnicos, en el sentido bueno de la palabra, de que los entrenamientos están enfocados principalmente a hacerlo bonito, tener un buen apoyo vertical, a la piragua plana, todo eso es lo que más se centra en los españoles, o al menos antes de yo llegar, o cuando yo era palista. Cuando realmente hay palistas como Daniele Molmenti que no tienen nada que ver con la belleza técnica, en cambio son campeones olímpicos. Entonces, quiere decir que tiene un factor situacional, táctico incluso de adaptación o de toma de decisiones, que entonces hay que cambiar el modelo de análisis. Además, a mí me pasaba una cosa que es que yo veía que los entrenadores tenían información para todo. O sea, grababan en vídeo, guiaban un crono, y además te daban feedback de cómo lo habías hecho técnicamente, te decían todo. Y son unas máquinas, ¿cómo puede ser que sepan de todo? Y luego veía a otros entrenadores también cuando fui por ahí y me pasaba lo mismo. Entonces yo no entendía, porque yo no podía ver tantas cosas. Luego al final, después de estudiarlo un poco, intentar coger yo los datos, vi que probablemente la mayoría de las veces era mentira. O sea, lo que me decían era en lo que se había fijado en ese momento y a partir de ahí pues quedaba un poco como para que tú no te vayas. Y lo digo en tono de broma, pero es verdad. Y leí un libro de análisis del rendimiento que además ponía, para ejemplificar lo que os voy a decir, decía que la mayoría de testigos de un crimen, por el factor emocional que tiene, luego no saben explicarlo correctamente. O sea, lo que dicen no es fiel a la realidad, pues porque han tenido miedo, por lo que sea. Entonces, a un entrenador le pasa lo mismo. También tiene un factor emocional por su vínculo con el palista, con el proyecto. Entonces, ese sesgo existe. Y bueno, si pasa en la de esto un crimen, imagínate en una bajada de slalom donde tienes 1000 cosas que mirar, 1000 cosas en las que fijarte, y además probablemente ni que sea porque yo estoy aquí y el remonte queda detrás de esa columna porque quiero ver el remonte, ese remonte no lo he visto. Entonces, no puedo hablar con tanta incertidumbre de lo que ha pasado ese palista. No sé lo que está pasando por su cabeza, no sé dónde viene. Entonces hay muchos datos que me faltan. Eso quiere decir que los datos son una descripción de la realidad, o sea, intentan que hay cosas que son verbales, que son subjetivas, pues transponerlas en números y que sean mucho más fácil entendibles y sobre todo llevadas más allá, un poquito de largo plazo. Evitar sesgos, como os decía, un entrenador tiene sobre todo un sesgo histórico, de lo que a él le pasaba como palista, de lo que él creía que tenía que mejorar, pues tiende a verlo en sus palistas, con lo cual necesita unos datos objetivos como para verificar eso si es verdad y si no otra cosa. De una bajada necesita más datos para saberlo. Hay otra cosa que a mí me flipa del entrenamiento, que es el centro de atención, donde pongo el foco de atención. Y luego, digamos que todo el resto se dispara solo a través de eso, cada uno tiene diferente. Y una vez está puesto donde tiene que estar, creo que el resto se desencadena de una manera natural. Ya decía Ancelotti, creo, ayer, me voy a ir un poco por las ramas, a veces luego intentaré rápido para comentarlo, pero a veces me voy por las ramas. Decía Ancelotti estos días que él a sus jugadores, cuando están sin balón, quieren que sean disciplinados y quieren que sigan órdenes que él ha dicho. Pues en ese momento se pierden. Pero que cuando tienen balón, intenta que no tengan órdenes suyas, para que salga la creatividad que ellos tienen como deportistas y que es mucho mayor de lo que él puede pensar o puede decir. Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, da igual. Sí, por el centro de atención. ¿Dónde tienen el centro de atención? Y además hay una cosa que yo bauticé como efecto oráculo, por la película de Matrix. Todo el mundo más o menos tiene aquí la película de Matrix. Deberíais. Los que no, salid, por favor. Y no volváis a salir. Soy un friki. Pues hay una escena de Matrix, la primera, que va a ver al oráculo.
para que le diga si él es el elegido. Entra a la sala, está haciendo unas galletas, le dice, Neo, te esperaba, espérate ahí, por favor, y no te preocupes por el jarrón. Y él dice, ¿qué jarrón? Y al girarse allí, así, le da un jarrón y se cae al suelo. Y le dice, ¿cómo sabías que iba a pasar lo del jarrón? Dice, la pregunta no es esa. La pregunta es, si no te hubiera dicho nada, hubieras tirado el jarrón. Entonces, como entrenador, a mí me ha pasado, que como necesito decir algo para que el palista no crea que soy tonto y que estoy aquí a pesar de que me pagan para nada, necesito decirle algo. Y a veces le digo lo que yo he visto, pero es que, quiero decir, la imagen es tan grande que no puede ser que lo que yo he visto sea lo único y sea lo más importante. Entonces, a veces a ponerle en el foco en lo que yo quiero, solo para sentirme realizado, les cambia lo que ellos necesitan para hacer bien la acción. Aportar información extra, como estaba diciendo, hay cosas que no veo. Descubrir tendencias, pasa mucho. Yo siempre hablo desde mi modalidad, probablemente sea aplicable, pero hablo desde la mía. Que lo que ha pasado en la competición y lo que he visto es lo que vamos a trabajar en los próximos días. ¿Seguro que solo eso es lo más importante, lo que hay que más trabajar? ¿O podemos buscar una tendencia a largo plazo y un fallo que se haya repetido, aunque no se haya dado en la última competición, es lo que vamos a seguir trabajando? Entonces, os voy a hablar hoy, a pesar de que nosotros los datos los recogemos de diferentes lugares, como decían Tony y Jaume, recogemos la cuantificación de la carga en los entrenamientos, recogemos los datos de competiciones, luego os lo he puesto en un esquema y ahí me sale mejor, ¿vale? Y también estamos intentando que todo se una un poco, que se pueda ver y que tenga sentido, porque si no, está todo como en silos y sí, tengo información de esto, tengo información de lo otro, pero tampoco sé cómo se relaciona esa información y la verdad es que en la intersección de todo eso creo que es donde están las cosas interesantes. Entonces, en cuanto a un poquito de teoría de cuantificación de la carga, solo para situar lo que medimos después. La cuantificación de la carga podemos medir naturaleza y magnitud, que es en lo que más me he centrado yo en el sistema RPE de después, y la orientación y la organización. La orientación sería qué es lo que estoy trabajando exactamente y cuánto tiempo. Si es selectiva, es que trabajo una sola cosa, la potencia aeróbica en este entrenamiento. Y si es compleja, es que trabajo varias cosas. Entonces, como creo que en slalom casi siempre se trabajan varias cosas, por eso el sistema de RPE que vais a ver después, porque la organización es normalmente compleja. ¿Vale? Y la organización es como la distribuiríamos en el tiempo para que el estímulo sea suficiente para provocar una adaptación. Entonces, de momento, yo no doy datos de la cuantificación en cuanto a la organización, pero creo que es un producto de después. Porque cuando ya lo hayamos hecho un año o dos, sobre todo cuando los entrenadores crean en ello, que es vital, podremos ver datos en cuanto a la organización de la carga. A ver, yo no os voy a descubrir nada. Lo que han dicho, lo que ha dicho Jesús, lo que ha dicho Kiko en cuanto a planificación, quiero decir, son cosas que ya se han hecho toda la vida, que se hacen más o menos a mano y que probablemente para ellos sea más fiable lo que hacen ellos. Ojo, aunque yo use tecnología, lo haga un poquito más bonito, lo más fiable es de ellos. Pero ellos dependen de ellos en concreto y de las personas que están siguiendo porque les conocen. Lo que yo propongo es un sistema para entrenadores que llevan varios palistas y que entonces la intuición o el día a día ya no es suficiente. Por supuesto que a Xavi Echani este sistema con Mariana Sorra no le sirve. Xavi ya sabe si Mariana está cansada con mirarla por la mañana. Sabe si necesita más descanso con verla remar solo durante un minuto. Entonces, lo que propongo es para un sistema. La naturaleza sí la estamos midiendo con esto y es cuánto específico es el ejercicio que estoy haciendo. Si es competitivo, o sea, es casi exactamente lo que voy a esperar en competición, lo que se llaman atletismo series partidas. Pues en slalom haríamos las bajadas enteras, por supuesto, pero también medios, pocas de ellas. ¿Vale? La específica es lo que tiene el mismo gesto, pero a lo mejor con una carga diferente, una duración muy diferente también. Las semiespeciales, depende de los autores, pues a veces las llaman auxiliares o a veces no las ponen. Yo en la división que hice de los entrenamientos que hicimos sí creía que cabía, porque toda la fuerza en el gimnasio no tiene el gesto que tienen los ejercicios específicos, o tampoco lo vamos a llamar general, porque si no, juntarlo con la fuerza máxima tampoco creo que fuera apropiado. Y luego la magnitud, las variables de cada entrenamiento que podemos medir. La frecuencia es fácil, son las sesiones por semana. El volumen ya tiene más controversia, pues puede ser el tiempo, la distancia, el peso, las puertas. En slalom siempre ha habido ese debate. ¿Cómo medimos el volumen?
Porque al final, sí, por tiempo de entrenamiento, pero unas bajadas enteras incluso. Yo durante un año, por propuesta de un psicólogo deportivo, me pasé todos los entrenamientos apuntando cuántas bajadas enteras había hecho. Si dividíamos el canal en 4 tramos, pues cada vez que hacía 4 tramos, aunque fuera el mismo, para mí eso era una bajada entera. Entonces lo conté durante todo el año. Entonces hemos ido probando cosas. Yo sé entrenadores, sobre todo franceses, que lo han intentado con las puertas, contando cuántas puertas han hecho durante un entrenamiento. Pero hay remontes, hay puertas de rulo que son mucho más difíciles y por lo tanto la carga es mucho mayor. Un poco más rápido. La intensidad sería la otra gran magnitud de la cuantificación de la carga. Y aquí es donde vosotros conocéis mejor que yo cómo se puede llegar a medir. Y donde entra el RPE. Intensidad, en verdad, es un subproducto de todas las otras magnitudes, que es cuánto tiempo de descanso tengo por el de trabajo. Y sobre todo el RPE se centra en que, al ser un valor subjetivo, o sea, básicamente lo que hacemos es, cuando acaba cada sesión, cada palista apunta cuánto le ha costado hacer esa sesión. Una escala de Borg, del 0 al 10, cuánto me ha costado a mí hacer esto, comprendiendo todo el calentamiento, preparación de la sesión, parte principal, descalentamiento, todo. ¿Vale? Porque lo que queremos ver es la diferencia entre lo que se pide al atleta, que es la carga externa. Si yo le digo a Vinuesa que haga 2 series de 500 metros y yo 2 series de 500 metros, tenemos la misma carga externa los dos. ¿Correcto? ¿Aquí? Vale. Pero si él ha dormido toda la noche y yo no he podido dormir porque tengo un catarro monumental, la carga interna es muy diferente. A mí hacer esas 2 series de 500 metros me va a costar una barbaridad. Entonces probablemente voy a decir un 9 sobre 10 porque es que casi no he podido acabar ni siquiera las 2 series. Pasa a lo que es la herramienta. Bueno, al principio me he dejado un poco también el significado de esta charla. O sea, todos sabéis de cuantificación aquí, seguramente mucho más que yo, también de datos, pero... Y también sabéis que ya hay herramientas para hacer esto. Aparte del Excel de turno, luego hay herramientas como Training Peaks o Spoda, que también hemos usado mucho en la federación, pero nosotros teníamos a disposición Spoda, pagado por supuesto, pero sinceramente, después de un año y ver el poco interés que algunos atletas o entrenadores ponen en después de cada sesión usarlo, me da vergüenza pagar por algo que no sé si estamos usando realmente. Entonces, busqué una manera, digamos, gratis para, primero vamos a ver si esto lo usamos y nos es útil en nuestro día a día, y luego, a partir de ahí ya veremos si pagamos algo y gastamos ese dinero. O si no, vamos a gastarlo en horas de agua o en viajes o en lo que toque. Ya sabemos todos que el slalom en ese sitio es muy caro. Así que hay que sacar de todos lados. Entonces, lo que os decía, los datos que nosotros sacamos. Resultados de competición, planificación de los entrenadores, etiquetado de vídeos y el formulario de RP. Resultados de competición, todo lo que podemos sacar de unos resultados de la ICF. Tenemos todos. Cuando digo todos, no son los nuestros, sino todos. Todo el mundo lo tenemos registrado. Tiempo de manga, penalizaciones, posición, y desde este año todas las penalizaciones y en qué puerta han sido. En pruebas ICF de al menos nivel 3. ¿Vale? Entonces con eso ya empezamos a sacar datos de lo que os decía, más de comparativos de eficacia, de cómo se comporta en competición cada palista, y no tanto de eficiencia mecánica como os decía. La planificación, luego pasaré a ello. El etiquetado de vídeos también es algo que gracias a Team España Élite hemos empezado a darle un mayor desarrollo del que antes teníamos. El etiquetado de vídeos se basa simplemente en que podamos reutilizar las imágenes. En Slalom se pasan todo el día grabando, todo el día. Todos los entrenos graban el vídeo, prácticamente todos. Y luego los visionan después. Lo que a veces no se entiende con el trabajo que tiene un entrenador de Slalom. Sobre todo es después de ver tantos vídeos. O ver la misma serie varias veces, pues lo mismo. Es de las cosas que yo peor llevaba cuando era entrenador. La pena de esos vídeos es que, a pesar de que una de las cosas que condiciona este deporte es que el circuito no se sabe hasta el mismo día de la competición y no se ha podido practicar antes. Simplemente tú vas a cada canal donde va a haber una competición importante, intentas hacer el mayor número de maniobras posibles para ver si lo que has conseguido luego va a ser en competición y lo tienes entrenado. O al menos entender el ritmo del canal, bla, bla, bla. La cuestión es, si París, hemos ido en 2022, hemos hecho 4 concentraciones en París o 3,
en 2023 otras 4 y desde ahora hasta los juegos volveremos 4 o 5 veces más. En todas esas veces tiene que haber maniobras que luego pongan en los juegos que las hemos hecho. Tiene que haberlas. Entonces lo que buscamos con el etiquetado es que el día que empiecen los Juegos de París, nuestra competición, podamos conseguir, una vez sepamos el circuito, vídeos de nuestros palistas haciendo esas mismas maniobras. Porque, y también vuelvo al libro que leí antes, pues por las neuronas espejo, cuando veo a alguien de mi nivel haciendo una cosa que yo sé hacer, es cuando ésta se activa. Entonces es como si lo estuviera haciendo. Realmente, neuronalmente, es como si estuviera haciendo. Entonces, sí que tiene una demostración en París, con varios palistas buenos, pero realmente la demostración perfecta sería verme a mí mismo haciendo esas mismas maniobras. Entonces, el objetivo del etiquetado es que podamos conseguir eso. Luego tiene otros productos interesantes también, que es que tendremos una base de datos de vídeos reutilizable. Es decir, todos los clubes podrán acceder a ella, podemos tener vídeos didácticos a partir de eso. Toda la información que están generando los entrenadores todos los días, que es muchísimo, reutilizarla de alguna forma. Y por último, el formulario RPE. Y es sobre todo lo que os decía, que ya tienen tantas cosas a las que atender, entre vídeos, entrenos o así, que al menos tengan los entrenamientos, la planificación, vista desde otro, que les llegue información más práctica de cómo está afectando su entrenamiento, sin que sean casos individuales como mañana. Todo esto se supone que va a un data lake, todos los datos a un sitio, y de ahí pues lo utilizamos en dashboards o en paneles como paneles de control, donde cada entrenador o palista pueda ver sus cosas, les llega por email, luego os enseño mejor, pero les llega por email un resumen semanal de la carga de entrenamiento de cada palista y informes. Entonces, empezamos con una escala de error, y es muy importante el tiempo por sesión. No deberían pasar más de 15-30 minutos desde que ha acabado el entrenamiento, porque la percepción del atleta sobre lo que le ha costado hacer ese entrenamiento cambia muchísimo con el tiempo. Cuanto más tiempo haya pasado, más va bajando en esa escala de error. Si le ha parecido un 9 al acabar, pero no la apunta, lo piensa una hora más tarde, seguramente ya diga, bueno, tampoco tanto, un 8. Y seguramente acabe en un 7 más tarde. La magnitud de la carga es una unidad arbitraria, y es la magnitud, minutos por el RPE que ha dicho, o sea, del 0 al 10 multiplicado por los minutos que ha durado la sesión. Así de fácil y así de simple. Y luego el índice de monotonía pretende, es una fórmula simple también como veis, dar una información rápida de si el atleta podría estar entrando en sobreentrenamiento o al contrario demasiado poco. Sobre todo mide la variabilidad entre los diferentes entrenos. Si todos duran 70 minutos y le da un RP de 9, el índice de monotonía será muy alto. El sistema se regula a sí mismo. Cuando tú pones sesiones de recuperación, le das un 1, porque he ido a hacerme un masaje y realmente estar ahí tumbado, pues me ha costado un 1 durante 60 minutos. Por supuesto que esos 60 por 1 bajan la media, porque divide por días y por sesiones. Un índice de fatiga y un índice de carga aguda crónica. Os enseño mejor con gráficos. Esto es de uno de ellos. Del 2 de enero de este año hasta el 14 de mayo, lo he puesto hasta justo después de las pruebas de selección. Escuchando a Fernando me he acordado de la protección de datos y me he pasado un rato ahí escribiendo nombres, porque evidentemente salían todos los nombres y sus cargas, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenemos en azul la carga diaria, lo que os decía, minutos por RPE, y en rojo el índice de monotonía. Si sube, pues ahí deberíamos ir al loro, y si baja, pues está bien, pero que tampoco que baje demasiado. Y podemos ir viendo la dinámica de cargas con el índice de carga que nos va pasando. Por supuesto, dependemos, es lo de siempre, lo que decía el Dr. House, de acuerdo con el free kick. El problema son las personas. Es decir, es que dependemos de que los palistas lo quieran hacer después, que lo hagan en el momento que toca. Pero bueno, por eso os digo que es algo que estamos ahora, el año pasado lo puse a disposición, no era obligatorio para nadie, este año es obligatorio para los centros de tecnificación y luego veremos cómo lo vamos implantando. Si es algo que no se puede seguir, pues lo dejaremos hacer. Pero creo que en principio puede funcionar. Otros datos que nos da este índice de fatiga, aguda y crónica. Me falta el
texto para esto. Al querer ir un poquito rápido me he olvidado un poquito de los conceptos, pero yo si queréis después os paso cada concepto por separado. Después tiene una fórmula para hacer un índice de adaptación, es cómo le está afectando al palista la carga, y siempre que esté por encima de 0, ya no me acuerdo, sí. Y variabilidad de la carga. También podemos ver cómo cambian los microciclos entre sí. O sea, esto simplemente es un tanto por ciento de un microciclo al otro. De un mesociclo, perdón. 4 microciclos. Entonces, pues lo que os decía con un dashboard, pues este es del palista X. Y si yo quiero cambiar pues el periodo y ver solo el mes de marzo, ahí lo tenéis. Cada entrenador puede ir regulando el tiempo que quiere ver si la carga que ha propuesto le está afectando como él pensaba que le iba a afectar. Y además, esos espacios en medio, eso que no cubre. Los espacios en medio es que el palista no ha pasado sus datos. Por eso que se ve plano, ¿no? Sí. Sí, eso es. O sea, ahora mismo con las gráficas, a mí me hubiera gustado más enseñaros, mira, pues aquí que hubo pruebas de selección, bla, bla. Realmente no tengo nadie tan constante como para decir, sobre todo porque esto es del año pasado, lo pusimos voluntario, y este año llevamos poco tiempo esta temporada. Me hubiera gustado más enseñaros gráficas que se viera exactamente las dinámicas de cargas y si le va afectando más la monotonía y todo eso. Pero tampoco he conseguido aún que lo tenga. Y luego cada entrenador puede ver aquí su grupo. Esto es el CAR de León. Y entonces aquí tienen colorines, un poquito más numérico, cómo está yendo todo. Y luego lo que os comentaba de los datos de competición. Vamos que aquí. Y esto es lo que os decía, que vamos viendo más la eficacia, o sea, el resultado de la eficiencia mecánica. El porcentaje, esto es el tiempo que ha hecho en cada competición, pues el mejor tiempo de la competición es el 100%, pues el de esta persona es una regla de 3. Entonces así vemos una línea de tendencia y vemos si está mejorando en el tiempo o no. Esto es desde 2017 hasta ahora, al menos todas las copas del mundo y pruebas internacionales de nivel 1, y desde los últimos 3 años el resto de internacionales también. Su ranking ICF. Y desde este año, ¿dónde tocan más? El primer dividido en 5 sectores. En el sector más alto del circuito, en el segundo, en medio o abajo. ¿Qué cantidad de puertas tocadas o con 50 son de remonte o son de cara? Si los remontes que han tocado son de derecha o de izquierda, así podríamos llegar, a base de ir haciendo esto, incluso de etiquetar los fallos, como os decía lo de los vídeos, a saber, el objetivo final es que lleguemos a saber si una persona tiende a tocar más de derechas cuando intenta un remonte de la parada circular, que sería la más arriesgada o que sea la más rápida. Para que cuando estén viendo el circuito puedan decidir en base a eso también. Un circuito, final de los Juegos Olímpicos, remonte derecha al final de todo. Bueno, vas a llegar cansado y sabemos que normalmente, por las estadísticas que tenemos, en esa situación fallas el 70% de las veces. Bueno, pues tomo una opción un poco más segura y sabemos que ahí vas a tener más confianza para ello. El objetivo es llegar a eso.
poco todas las mangas que han hecho, todas las mangas que están tomadas en consideración. Y esos ratos de competición los metéis los técnicos o los mete el barista. Meto yo. Sí, pero desde 2017 usa un algoritmo que recorre los resultados publicados por la ICF y lo va guardando todo en una base de datos. Gracias por la pregunta. Bueno, aquí os contaba un poco mejor los datos que decían y los colores. Pues, por ejemplo, al relacionar la carga alta con la carga aguda con la carga crónica, carga aguda simplemente relaciona el último microciclo con los 4 anteriores. Entonces, te define por colores, depende del valor que dé, pues si estamos en un lugar en el sweet spot, o aquí estamos perfectos para entrenar, o nos estamos pasando o nos estamos quedando cortos. De adaptación lo mismo, según lo que os he enseñado lo mismo, o sea, bajarle el equilibrio para que luego supercompense. Y luego deciros que, bueno, que este método de RPE está estudiado y correlaciona muy bien con medidas como el cortisol que se encuentra en la saliva, con el CMJ, y que bien hecho y seguido con el tiempo necesita un aprendizaje, sobre todo que el atleta se conozca, que sepa la intensidad a la que ha hecho para poder pararlo bien y que con el tiempo es fiable. Es fiable, no es invasivo y no requiere de más aparatos. Luego, lo he llamado subproductos como usuario, creo que tiene estas otras ventajas, y es que provoca una reflexión post-entrenamiento. En el formulario que nosotros proponemos, aparte de que nos centramos en que sea simple, es muy fácil cuando se empieza un sistema de estos, fliparse y venirse arriba. O sea, tú cuando se lo enseñas a cada entrenador, lo primero les encanta. Hostia, sí, qué guapo. Pon también esto, pon también los kilos de press banca, pon también no sé cuánto. La experiencia es que cada pregunta en el formulario más aumenta exponencialmente las posibilidades de que alguien lo deje. Hay gente que lo seguirá haciendo, no importa cuántas preguntas hagas, porque quieren hacerlo y les gusta. Hay otros que lo dejan la primera semana, da igual también si pones una sola pregunta. Pero el número de preguntas y el número de opciones es importante. Es decir, ahí la usabilidad sí que tiene un peso muy grande que jugar. Vas perdiendo gente dependiendo de las opciones que tú hayas puesto. Entonces nuestro formulario tiene 3 preguntas obligatorias, simplemente. Es la fecha, la duración y el RP. Punto. Entonces, ponemos otras opciones después que le dan mucha más riqueza al entrenamiento. Es que me digas qué entrenamiento ha sido por tipo de entrenamiento, o si es aguas bravas, si es aguas tranquilas. Ponemos también un objetivo de la sesión y una valoración del objetivo. Y eso es lo que digo sobre la reflexión post-entrenamiento. Y ganamos largo plazo. A mí me ha pasado mucho con palistas que te encadenen 2 sesiones seguidas, pues, viendo en los parciales, sintiéndose mal, y entonces ya es una mierda, ya vamos mal, ¿verdad? Bueno, pues mira que llevas un mes con todo, cada vez que has valorado un objetivo, siempre valorándolo por encima del 7. ¿Vale? Esta semana pues has tenido una caída, pero mantengamos el foco en lo que es que llevas muchos días ganando cada día. ¿Vale? Esto es lo que intenta un poco ver. Una autorregulación, que es que el palista vea su panel de control y vea cómo le está afectando las cargas y también sea un poco más autónomo de decir, bueno, mira, además de las sensaciones que tengo yo, si estoy más cansado o menos cansado, es que también me lo dicen los datos. ¿Vale? La conciencia de medio y largo plazo que os he dicho, la comparación real del planificado con los sentidos, es decir, en el método este RP, en el de Google Sheets que he hecho, también le ofrezco al entrenador la posibilidad de que él, cuando marca los microciclos, ponga el RPE que cree que le va a suponer a cada palista. Y entonces así poder comparar el de ellos con el que él ha supuesto. Muchas veces pues, pongo una sesión, a lo mejor creo que va a ser de 4 y resulta que a ellos les supone un 9. Y no me estoy enterando. Muchas veces los palistas dicen, no, si me lo han dicho, yo lo tengo que hacer y encima no me quejo, que a ver si voy a parecer un flojo. Y la comparación interanual. Es decir, la gracia, sobre todo la gracia, es que después de tener unas cuantas temporadas podamos decir qué hicimos el año de París que nos fue también en este canal. ¿Entrenamos más en aguas bravas? ¿Entrenamos más fuera? Y yo, Sí. en esta es también
coges el volumen de agua que lleva el canal No. o el medio de acuático? Medio acuático sí, si es aguas bravas o no, si es aguas bravas o no, si es con entrenador o no. Y ya está, poco más. Pero estas son optativas, las ponen si quieren. Sí, estaría bien a lo mejor el sitio, qué canal es. Nada más en Aseus, nada más en PUM. Estaría bien. Entiendo que en el valor eso se nota mucho, ¿no? Sí. Si además es artificial. Sí, y de hecho para lo que digo de la comparación interanual estaría muy bien eso, porque es verdad que tendemos a entrenar cuanto más mejor en otros canales, pero igual, a lo mejor comparando un año con otro, un año que entrené poco en un sitio, igual me fue bien precisamente en ese sitio, estaría bien saber eso. A partir de lo que se enseña en Google Sheets, él mismo automáticamente cada semana, cada lunes por la mañana a las 7, a cada entrenador le manda el resumen de su grupo de entrenamiento. Y entonces los datos que os he dicho antes que propone el método este RPE, les pone en amarillo los que se supone que están entrenando menos de lo que deberían y en rojo los que están entrenando más. Aunque veáis todos en amarillo, probablemente es por lo que decía, dependemos de personas. Y si ya veis las sesiones, pues algunos 0 sesiones, algunos 2, 5, 6, es decir, que las hayan puesto todas, el de 9 y el de 10 y a lo mejor ni siquiera ellos. Entonces depende de eso. Pero bueno, cada lunes a las 7 de la mañana tendrías tu informe ahí para decirte un poco cómo ha ido todo tu grupo de entrenamiento durante la semana anterior. Y además tenemos puesto un comentario para cada palista, para cada sesión, que si no es obligatorio tampoco, pero es un poco para que digan si la sesión, de cómo les ha afectado, si creen algo de la sesión que habría que cambiar. Si eso pasa, si ellos ponen un comentario, al entrenador de turno, o el preparador físico en este caso, porque debería ser una sesión de física, le llega un email con ese comentario. Pues tal palista ha comentado sobre esto, tal. Por ejemplo, este dijo, nivel de activación bajo esta semana por estar enfermo. Como os decía, hay herramientas profesionales como Training Peaks, Spoda, una que encontré hace poco que es RIT, pero todas son de pago y creo que hay que estar muy seguro de que se va a usar para hacer esa inversión. Spoda, en cuanto a RPE, nosotros estuvimos usando un tiempo y está muy centrado en zonas, en frecuencia cardíaca y va súper bien. Pero RPE, por ejemplo, me parece que en ese momento se podía poner, pero tampoco te daba gráficas de carga respecto al RPE. Y como os decía al principio, por la naturaleza compleja de la mayoría de entrenamientos en slalom, creo que es un método útil para cuantificar la carga en este deporte. Y ya está. Pues lo escribís. ¿Tienes alguna pregunta? Para que saque la gráfica de fatiga, carga y demás, el entrenador mete el entrenamiento ahí, la comparativa de lo que necesita por organizado. No, esos son datos todos conforme a los datos que ha metido el palista. O sea, lo único que nos hace falta para los datos del entrenador es la comparación de lo que él pensaba que iba a pasar con lo que ha pasado. Son fórmulas que, perdonadme por esa parte, la he pasado un poco rápido, pero entre nervios y todo no me extendí. Lo tengo todo, eso lo puedo pasar y se me ha olvidado decir. Quiero decir, os pongo esta herramienta porque si a alguien le interesa, se la copia en su Sheets, la empieza a usar y en plan open source. ¿Y la has creado tú? Sí. O sea, no es extremadamente complicada, simplemente tiene muchas conexiones de fórmulas, precisamente para que no todos los datos los tenga todo el mundo. Los datos llegan todos a una hoja central, que solo tengo yo, y luego son muchas hojas, una por cada palista de entrenador, donde van los datos filtrados de solo